Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. 10 y 7 minutos, 28,6 grados en el exterior de la nave del misterio. Aquí estamos todos, todo el equipo, Milenio 3, ya sabéis, nuevo horario en estos veranos, a las 10 los domingos. No podéis fallarnos. Katia Rocha, nuestra productora, Carlos Barroso, nuestra inconfundible voz del misterio, y a los mandos de esta nave que es una especie de cápsula que puede sumergirse en un lago misterioso, como va a hacer hoy, o puede mapear el mundo desde las alturas, como también vamos a hacer hoy. En esa nave, el comandante hoy es don Juan Carlos Nigelmo. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches. Siempre me equivoco. Oye, tenemos una cantidad de información increíble, y así como la semana pasada hubo debate, en esta vamos a contar un montón de cosas, pero no os olvidéis que a las 3 volvemos. Bueno, mejor dicho, no nos vamos, tenemos ya aquí una litera aquí en el exterior de los estudios y continuaremos. Os propongo el menú. Vamos a intentar descubrir los secretos de un programa maravilloso, uno de esos programas que nos deja sin habla, una innovación informática que va a traer cola, y queremos contaros, si es posible, casi para que veáis, para que vosotros mismos exploréis al mismo tiempo. Es más, vamos a empezar una sección que queremos llamar A Vista de Pájaro, en la cual vosotros nos mandéis vuestros descubrimientos. ¿Descubrimientos de qué? Luego lo explicamos. Y nos vamos a marchar también a un lugar que aparecerá en esos mapas, el lago Ness, lleno de misterios, lleno de leyendas, lleno de monstruos. ¿Quién sabe? Desde luego los bañistas que van a hacer ahora mismo y los nadadores que van a hacer una prueba están francamente asustados. Carmen, parece que hay un seguro especial contra ataques de posibles criaturas extrañas. Parece increíble, pero es cierto. Pues sí, que tanta leyenda en torno al lago Ness y su habitante, ese monstruo Nessie, ha llevado a una aseguradora inglesa a que la gente que va a hacer un triatlón allí pues tenga un seguro contra posibles ataques del monstruo del lago Ness. Contaremos realidades y leyendas de esta historia. Y acabaremos el programa, la última recta, con noticias más inquietantes. Tienen que ver con el vudú, con profanaciones, con historias que están pasando no en Alaska, no en China, no en los confines del mundo, no, aquí, en ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia, y que empiezan a preocupar a la policía. Sin más, comenzamos. Y es que cuando uno ve cosas como esta, comprende que, bueno, en los últimos 100 años se ha pegado un adelanto impresionante. Hay científicos que dicen que la humanidad, aunque por supuesto que fue evolucionando, en los 20 siglos anteriores alcanzó ciertas cotas con cierta lentitud, pero es que en este último trocito de tiempo estamos descubriendo cosas que son como sueños realmente. Y ahora, si nos permitís, vamos a sentirnos como eso, como pájaros que sobrevuelan el planeta Tierra. Yo, cuando nuestro querido compañero Fernando Berlín de esta casa y director de radiocable.com nos dio la noticia de este programa, me quedé ya extasiado con sus posibilidades. Era como sentirte un pequeño dios, era como ver el planeta en pequeño y poder viajar, volar, descubrir sitios. ¿Cómo es posible? Como decimos, la tecnología hace milagros. La tecnología, como decían algunos antiguos, dentro de poco nos parecerá pura magia. Y reconozco que empecé a mapear, Carmen, empecé a viajar por el planeta, y en una sola noche visité las líneas de Nazca y se me ponían los pelos de punta al ver que desde la altura, desde el satélite, se veían esas increíbles autopistas de la nada. Viajé a Machu Picchu a intentar buscar sus ruinas, al desierto de Atacama, el más seco del mundo, donde hay extraños dibujos hechos antes de que naciera Cristo. Intenté buscar el Área 51, de la que tanto hablan, y resulta que está ahí, perdida, en el desierto también de Nevada. Y de los desiertos a las llanuras, a las selvas del Amazonas, buscando las antiguas ciudades perdidas. Intentamos buscar las pirámides de Tikal y ahí aparecían, en mitad de Centroamérica, los desiertos de Tassili o las estepas de Siberia, absolutamente devastadas desde que hace casi un siglo, 97 años, se produjera allí la más extraña explosión de todos los tiempos. Ciudades, ríos, mares, todo a vista de pájaro. Yo creo que es fascinante, Carmen. Tú tienes ahí, bueno, hay dos sistemas, dos programas. Uno es mucho más complejo, que es el que nos pasó Fernando Berlín, que por cierto creo que ya nos escucha. Don Fernando Berlín, director de radiocable.com. Creo que... No, todavía un segundo. Hay un pequeño problema telefónico. Carmen, ¿tú tienes el programa en la pantalla? Vamos a intentar que esto sea totalmente interactivo. Pues sí, yo tengo el programa en la pantalla y me voy a ir dirigiendo, si quieres, al lago Ness, a ver qué nos muestra. Vamos a ver. Esto es un escaneo total de todo el planeta que yo no sé cómo se ha podido hacer. Y sobre todo, lo inquietante es que hay zonas de alta seguridad incluso
que claro, que me parece a mí que es como un riesgo, ¿no? Yo no sé si hay rumores ya en toda la red que dicen que muchas de las zonas van a dejar de ser visitables. Claro, porque es que además hay pistas de aterrizaje de todos los aeropuertos del mundo, algunos edificios oficiales, algunas bases aéreas de control militar, entonces es peligroso porque la gente lo puede utilizar para buenos fines, pero también hay gente, como estamos viendo estos días, que lo puede utilizar para malos asuntos. Yo, Carmen, por ejemplo, te digo que he publicado en algún libro mío algún mapa de alguna base aérea donde ocurrieron cosas extrañas y bueno, es problemático. Ahora con esto, a un golpe de ratón, ahora mismo miles de amigos que nos siguen, Google o Google Maps, y ya con eso entran en el programa más básico, digámoslo así. Y es más, abrimos ya interactividad total las líneas 7640 palabra milenio, porque queremos que nos vayáis enviando las pantallas de cosas que vais encontrando. Cuanto más ideas, mejor. Cuantas más rutas distintas, pues descubriremos muchas más cosas. Ahora sí creo, don Fernando Berlín, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Oye, no sé si darte las gracias o no sé, lanzarte una especie de maldición, porque desde que me contaste esto estamos en un sinvivir, ¿eh? No, que va, gracias a mí no, porque además yo también estoy completamente enganchado. Si el descubrimiento ha sido un descubrimiento prácticamente para todos. Eso que ya conocíamos, además, algunas tecnologías que comercializaban fotografías a través de Internet, fotografías de satélite. No es una gran novedad, pero quizá el ponerlo a disposición de todo el mundo sin coste ninguno es lo que yo creo que es un salto gigantesco, ¿no? Un salto absolutamente abisal. Bueno, Fernando Berlín, que lo conocéis de un sinfín de programas de esta casa, yo creo que es el tipo que mejor cuenta la ciencia y los descubrimientos en este país radiofónicamente, y es un placer siempre escucharle. Él nos ponía las pantallas y con él yo hice el primer viaje. ¿Cómo podríamos explicar de la manera más sencilla a un montón de gente que nos escucha, Fernando, qué es esto del Google Earth o Google Tierra o Google Maps? ¿Qué es esto realmente? Pues mira, en realidad es una página web en la que podemos ver fotografías por satélite, pero nos podemos mover prácticamente por todo el planeta, porque los satélites llevan años retratando el globo casi kilómetro a kilómetro, y lo que han hecho esta empresa ha sido comprar todas esas fotografías y ponerlas todas a disposición del público, pero con una ventaja, que navegar por ellas es muy facilito. Entonces no tenemos más que introducir el nombre de la ciudad o del lugar que estamos buscando e inmediatamente saltamos allí, y con las fotografías además nos podemos acercar, en algunos casos, sobre todo en las ciudades que están muy bien retratadas, prácticamente podemos ver hasta los coches que circulan por las calles, ¿no? Entonces tiene una capacidad de acercamiento que es increíble. Vamos a conectar también con nuestro querido compañero webmaster de ikerjimenez.com, Guillermo León, que también, por supuesto, está trabajando a tope, le está echando la cabeza a humo, buscando mapas, buscando lugares de misterio sobre todo, pero me confesaba que ayer mismo estaba viendo su propio coche aparcado delante de casa desde un satélite, lo cual no deja de ser sinceramente inquietante. Don Guillermo León, buenas noches. ¿Guillermo? Sí. Buenas noches, estás ahí. Decía que hasta el punto de llegar casi a cuadricular tu propio coche, ¿no? Hasta el punto, bueno, como anécdota, pues de poder distinguir las formas, colores y incluso modelos de un vehículo. Yo, como anécdota, pues lo que tú has comentado, ¿no? Que pude observar perfectamente, aparcado en la puerta de mi domicilio, pues mi vehículo. O sea que algo increíble. Vamos a hablar de misterio, compañeros, pero antes, Fernando Berlín, hay que dirigirse tú me mandaste un programa, hay que dirigirse a alguna página web especial, yo he dicho eso, Google Maps, sí, y cualquiera puede entrar, ¿no? Tenemos dos formas de acceder. Una que sería la más básica, a la que puede acceder cualquier internauta, que es a través de Internet, simplemente pues visitando la página que es maps.google.com, y ahí veremos ya fotografías por satélite. Pero hay una herramienta que es todavía mucho más potente y que distribuye también la misma empresa y que te la tienes que instalar en el ordenador, que hasta hace muy poco tiempo ha estado completamente caída, no sabemos si por saturación o porque se encontraron con problemas que creo que de los que hablabas antes, como por ejemplo que estaban perfectamente retratadas las bases militares. Claro. Pero esta herramienta la han vuelto a abrir, la podemos recoger a través de Internet, a través de esa misma página que os indico, maps.google.com, y si te la instalas ya es un paso todavía más allá, porque te permite incluso variar el plano, es decir, casi ponerte a nivel del suelo a pesar de que estás viendo una fotografía satélite, incluso ver el volumen de las montañas, ¿no? Porque hace una recreación casi en 3 dimensiones, y es muy espectacular ir sobrevolando una ciudad, ¿no? Sí. Incluso hay algunas ciudades que las tienen reconstruidas edificio a edificio y te permite ir sobrevolando entre los propios edificios, ¿no? Como por ejemplo la ciudad de Nueva York, que tiene los edificios reconstruidos en 3 dimensiones, ¿no? Y es muy espectacular esta herramienta. Es impresionante, Fernando, porque además, te pongo un ejemplo, estábamos, Carmen, ¿verdad?,
pilotando, vamos a decirlo así, nuestra nave del misterio a forma de ratón por la zona de Nazca, y en un momento dado, claro, hay zonas que están más definidas y otras menos, empezamos a ver las líneas, no las figuras, que imagino que según sea la posición también del Sol en el momento de que esto se escanease o se mapease, claro, es más o menos nítido, pero las grandísimas líneas que tanto dieron que hablar en su época sobre si eran pistas de aterrizaje, que desde luego no lo eran, pero desde luego si eran cosas muy raras que siguen ahí antes del nacimiento de Cristo, surcando los desiertos del Perú y de Chile. Y a uno que le gusta este misterio le da un vuelco al corazón, porque fijaos ¿de qué estamos hablando? Hay zonas del desierto, a mí me lo contaban ahí en Nazca, los pilotos, que están sin escanear, sin saber. O sea, hay zonas donde no hay posibilidad de conocer qué líneas hay, o se tenía un poquito de conocimiento. Y ahora esta herramienta, pues digamos que abre un abanico de posibilidades increíble. Guillermo, se está hablando ya de misterios, evidentemente, e incluso de anomalías. Y han empezado a surgir páginas web paralelas hablando de captación de fenómenos extraños, de ovnis y de mil cosas, ¿no? Sí, habría que destacar pues que ya hay foros relativos a extraños objetos, sobre todo en las principales ciudades norteamericanas, extrañas esferas que no quedan todavía, no hay ninguna explicación cierta, que puede ser cualquier tipo de objeto, globo, sonda meteorológica, y sorprende un poco pues que la velocidad, la rapidez en los internautas en buscar el misterio, ¿no? Hay que destacar incluso que ya llevamos varias semanas recibiendo correos de amigos de Milenio, donde nos destacan pues zonas de España y pues, que hemos podido comprobar que son curiosidades o extrañas figuras atribuidas a campos de cultivo, pero es curioso que ya haya amigos que estén rastreando palmo a palmo pues el terreno, ¿no? Ahora hay miles de amigos, y lo hablábamos con Fernando Berlín, la gente imagino que, primero de la cadena SER, por supuesto, que les va a gustar ir explorando el propio planeta. Yo abro aquí un abanico que sería un poco exploradores del planeta, si os parece, o a vista de pájaro, y por supuesto que en la cadena SER puntualmente, en cadenaser.com, en radiocable.com y en ikerjimenez.com iremos dando cuenta de cosas que es alucinante lo que hay. Fernando, a ti en los primeros escaneos de nuestro querido planeta azul, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que has visto? Yo creo que hay unos viajes absolutamente obligados, ¿no? Hay algunas realmente curiosas, por ejemplo en Libia, en Trípoli, es muy fácil porque además lo puedes localizar y el puerto está muy cerca de la ciudad. Si te diriges al puerto ves los submarinos perfectamente definidos, casi a nivel del agua, deben estar un poquitín más profundos, pero se ven perfectamente definidos en el puerto. Eso es muy llamativo. Hay, y luego la ciudad prohibida de Beijing, donde se grabó El último emperador, ¿no? En China, la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, hay algunas que son, las pirámides, por supuesto, ¿no? Las pirámides, Fernando, cuando los ves ahora a vista de pájaro, te das cuenta realmente todo el mundo se da cuenta de que sigue esa alineación de las estrellas de Orión, se ve perfectamente desde arriba, ¿no? Una alineación perfecta. Pero fíjate, es que luego hay cosas muy curiosas. En medio del desierto de Libia hay unos círculos tremendamente extraños, unos círculos gigantescos porque se ven perfectamente desde el satélite, y son unas plantaciones con un sistema de riego que además fue inventado por un español y se ven desde el espacio. Y no sé, hay muchísimas cosas, pero fíjate, una de las cosas que no he visto y de verdad he buscado es un avión en vuelo. Un avión en vuelo. Porque seguramente en un planeta completamente mapeado, en algún lugar sí se ve, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, una sombra de un avión que está volando, y se ve mucho más grande que el resto de los aviones que están en la pista, ¿no? Pero es difícil, el que encuentre un avión en vuelo, ese sí va a encontrar un tesoro. Oye, Guillermo, ¿tú decías algo? Sí, que a colación de los aviones en vuelo, a mí me sorprendió bastante, precisamente en el aeropuerto de Barajas, pues ver la instantánea de un avión en vuelo, incluso la sombra. La sombra del avión. La sombra del avión. Sí, está un poquitín despegado del suelo y se ve la sombra del avión, pero yo me imagino que además a la altura de los satélites seguramente en algún momento algún avión se ha tenido que cruzar con una de estas fotografías, ¿no? Y como decía antes el webmaster de tu página, es verdad que hay muchos internautas que están creando auténticos clubs de fans donde buscan curiosidades y las publican en la red. Y cuidado, Fernando, y polémicas, ¿verdad? Porque ya he oído una cosa con algunas ciudades del desierto o de las estepas siberianas de Rusia, hablando de por qué hay zonas que no están escaneadas, digamos. Y se está hablando ya empieza la teoría de la conspiración, imagino, en toda esta historia, ¿no, Fernando? Hombre, a mí me sorprende, por ejemplo, que la propia ciudad de Bagdad, que está bien retratada por satélite, no tiene el mapa de carreteras, que de un montón de ciudades sí están retratadas.
tratados, ¿no? Y uno se pregunta, ¿esto es por prescripción? ¿Hay alguien que les dice, esto no lo podéis poner? Y claro, la herramienta es poderosísima. ¿Qué pasa si tú decides emborronar una ciudad? La sacas del mapa completamente, ¿no? En una cosa tan poderosa socialmente como esta. Y además que se va a convertir en el gran mapa global. Sin duda alguna es un ejemplo. ¿Cuántos años habrá llevado, Fernando, tú que controlas perfectamente todos estos temas de la modernísima tecnología? ¿Cuánto ha podido costar monetariamente? No lo sé, pero de esfuerzo y de tiempo hacer esta labor que es de auténticamente de chinos, ¿no? Mira, los fabricantes de esta tecnología, los que la han puesto a disposición del público, la gente de Google afirma que las fotografías no tienen una antigüedad mayor a 3 años. Yo creo que en algunos casos habría que verlo, por ejemplo en el caso de Bagdad, pero parece ser que son fotografías tomadas durante los últimos 3 años, y esto es verdaderamente interesante porque sabemos que son fotografías actuales, ¿no? Porque ¿cuánto llevan los militares retratando desde los satélites la Tierra? Pues deben llevar no sé cuántos años, pero no sé, varias décadas, ¿no? Y si esto es tecnología popular que se ha puesto, imaginemos ahora, madre mía, lo que se puede hacer con tecnología militar, claro. Sí, yo creo que esta es de las grandes reflexiones, y uno se da cuenta cuando ve los puentes de Bagdad desde el satélite y se acerca hasta ellos y ves los coches, y ahí te das cuenta, si esto se ve con una herramienta que es una herramienta de difusión pública, ¿qué no podrán hacer los satélites norteamericanos con un satélite militar, ¿no? ¿Cómo me pueden explicar a mí que el señor que conducía el tanque que disparó contra el hotel de los periodistas no tenía más referencias? Si incluso en esta herramienta, si te la instalas, te pone hasta las coordenadas topográficas y te indica en qué coordenada perfectamente, y ves hasta el hotel de los periodistas. Imagínate lo que sería una herramienta controlada a tiempo real por satélite como la que tienen los norteamericanos, los militares, ¿no? Una posibilidad alucinante que yo creo que antes ni se hubiera soñado, hace escasamente 10, 15 años. Fernando Berlín, director de radiocable.com, compañero de esta casa, seguiremos explorando y de cuando en cuando iremos comentando si te parece, y por supuesto te iremos reenviando toda la información de cara al misterio de la arqueología que está surgiendo, y seguro que iremos desenterrando poco a poco. Eso espero, porque yo creo además que tus oyentes tienen mucho que hacer, porque hay muchísimos misterios que encontrar en estas fotografías y que os pueden remitir, y va a ser verdaderamente interesante ver las conclusiones a las que llegáis. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo fuerte, Iker. Guillermo, sigues ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de misterio puro y duro también, porque se está hablando ya no solo de esa especie de objetos volantes no identificados, casi todos son lo mismo, una especie... Parecen un reflejo, ¿no? Exacto, que eso no es raro, yo creo, ¿no? Yo no creo es una aberración. que se trate de un objeto volante no identificado. Puede ser cualquier cosa que en ese momento estuviera volando, estuviera en tierra y diera un reflejo, porque además todos son lo mismo, una especie de bola grisácea que aparece en medio de la fotografía, sin saber cómo ni por qué. Vamos a ver 7640, palabra clave milenio, sugerencias... Sugerencias, que sí. Busquemos la casa de las caras de Belmez. ¿Ves qué interesante? Yo nunca lo hubiera hecho, y es verdad, la casa de las caras de Belmez. Oye, Guillermo, ¿te parece que puntualmente vayamos publicando como una sección a partir de ahora, tanto radiofónica como en internet, también con nuestro compañero Fernando Berlín, las cosas más curiosas, ¿no? ¿Qué se está comentando? La gente, los foros, ¿qué está llamando más la atención de los seguidores del mundo del misterio? Pues yo creo que está llamando hoy mucho la atención, sobre todo pues la extraña geometría que presentan pues muchos campos de cultivo, nuestras ciudades, ¿no? Y sobre todo pues lo que estáis comentando, ¿no? En esos foros que se cuentan pues ya por miles las fotografías sobre extraños objetos, que habría que tener mucho cuidado sobre este tema, porque claro, tenemos que tener en cuenta que estas fotografías se toman relativamente desde una altura bastante elevada, y que lógicamente el satélite pues se mueve, y cualquier objeto que pase en ese momento, una sonda meteorológica, un globo, pues puede llevarnos a error. Esas famosas esferas, la verdad es que casi en todas las fotografías son iguales, abundan sobre todo en las ciudades norteamericanas. Qué curioso. Creo que el ejemplo de Los Ángeles, pues hay incluso varias de estas esferas, y bueno, de momento pues tampoco podemos descartar el misterio, ¿no? Pero claro, serían objetos bastante grandes, ¿no? O que están a una altura bastante elevada. Oye, Guillermo, pues lo dejamos ahí, y desde luego animamos y animaremos a las 3 de la madrugada a los exploradores del planeta Tierra, los compañeros de Milenio 3, de la cadena SER, que empiecen a buscar información. Dime, Carmen. Hay que repetir la dirección que nos la piden los oyentes, y es maps, maps.google, google.com. Y ahí ya que busquen. Maps.google.com. Y es más, en los más célebres buscadores, con poner maps, estoy seguro que... Juan Carlos Ingelmo, nuestro compañero del Misterio, me decía, ¿conocéis la página del Ministerio de Agricultura? Es verdad, la de SIGMAP, que es una página también muy buena, donde España está perfectamente definida. Hombre, sale hasta la Torre de Ochate, o sea que imaginaos, SIGPAC. Sí, exactamente, me estaba diciendo deletreándome punto por punto, pero bueno, yo creo que con esta herramienta se inicia un nivel de posibilidades, bueno,
yo me despido de este bloque diciendo simplemente Nazca, Machu Picchu, Tiahuanaco, decíamos Área 51, pirámides en China, Tunguska, el desierto del Tassili, las ciudades perdidas de Perú. José de Valladolid, por ejemplo, nos dice que si se pueden ver desde el satélite las esferas de Costa Rica. Pues hay que mirarlo. Compañeros, 7640, palabra milenio, o milenio3@cadenaser.com, o contenidos@ikerjimenez.com. Empecemos a buscar entre todos. Hagamos una comunidad virtual de vigilantes del espacio. Vamos a encontrarnos sorpresas. A nivel arqueológico, la gente está sorprendida. Los antiguos hacían las cosas con más criterio del que parece. Ahora regresamos. Van a ser las 10:30 y vamos a sumergirnos. Carmen tenía en la pantalla el lago Ness. Aquí lo tengo, yo me voy sumergiendo ya, Iker. Me encuentro con alguna webcam que hay en este Ahora nos va a lago contar Katia Ness. un montón de cosas del lago Ness. Sí, ¿Qué ha sí. pasado? ¿Cuál es la noticia que vuelve a tener este lago? Por cierto, ¿estás viendo en la pantalla cómo es? Profundo, tenebroso, horrible, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, se ve muy oscuro y la gente que ha podido nadar en él tiene miedo, sobre todo porque es que dicen que no se ve ni siquiera cuando tú estás nadando tus propios brazos por la densidad que tiene ese agua. Y por eso también tantas leyendas en torno a ese monstruo, en torno a Nessie. Y Hasta desapariciones tal punto... en las corrientes. Yo no lo sabía, es un lugar donde desaparece muchísima gente por las corrientes. Fíjate, antes de que me cuentes la noticia, vamos a recordar una entrevista que tú le hacías a David Meca, uno de los nadadores que se preparaba para el reto de pasar el lago Ness. Y no es como estar... Y eso que en el mar, fijaos si no hay peligro en el mar. Pero es que es cómo influye en la psique una leyenda. Hasta en los más escépticos. Porque Meca nos confesaba que no creía mucho en el monstruo. Al final, fijaos lo que decía. Se forman unas corrientes muy peligrosas allí, que es por eso que desaparece gente y a veces se la encuentran incluso en el mar, porque es un lago muy profundo que se comunica con el mar. Yo pienso que eso es la razón y no el monstruo de que desaparezca tantísima gente allí. Pues la verdad es que es un lago negro. Es el lago, más oscuro yo diría que he visto en mi vida, y es por ello que es difícil, dicen, de fotografiar al monstruo ese. E incluso hay cámaras submarinas, pero que no pueden ver más allá de 2 o 3 metros de distancia, ya que el agua es tan oscura, tan negra. También hay que decir que es el lago, uno de los lagos más profundos que existen, y como he dicho antes, se comunica con el mar, pues todo eso lo hace un lago muy misterioso. Y si decimos que también hay un castillo en ruinas al lado, y que todo está así como helado y lleno de nieve, en trocitos, y o sea que es muy impactante. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Pues con esta música de las voces de Vangelis nos vamos ya sumergiendo. Estamos en esas capas negras, en uno de los lagos, desde luego, más misteriosos del planeta Tierra. Pues fíjate la noticia, los teletipos decían: aseguran a deportistas contra ataque de Nessie. Un triatlón que se va a disputar a orillas del lago Ness en Escocia ha movido a la compañía de seguros NIG a asegurar a los participantes de esta competencia de natación, ciclismo y atletismo. Esta empresa de seguros de Gran Bretaña decidió asegurar a los deportistas que naden en el lago donde se dice que habita el monstruo y recompensarles en el caso de que el mitológico animal aparezca. Bueno, yo no estaría muy de acuerdo con lo de mitológico, Carmen, porque sí mitológico en aspecto casi, pero las supuestas apariciones de Nessie, las fotografías, en los testimonios son muy recientes, no vienen de lejos, pero son muy recientes. Bueno, hay testimonios desde el año 553, o sea que... Sí. Pues mira, ahí me has dado. 565, perdona. De nuestra era, 565, primera observación de Nessie en el la mismo primera lago. observación, sí. En ese mismo lago. Curioso. Según David Hart, que lo dijo, hizo unas declaraciones un poco jocosas. Este es el regulador del evento, David Hart. Va a haber mucho ruido y gente aplaudiendo, justo el tipo de cosas que podrían molestar a un monstruo prehistórico. Lo cierto es que la existencia de Nessie no ha podido ser comprobada, a pesar de que las observaciones se remontan al año 565, en que un cura local escribió en su diario haber asistido al entierro de un hombre muerto a dentelladas por una bestia mientras nadaba en ese lago. Pero el año en que más testigos aseguraron haberse encontrado con el monstruo fue en 1933, cuando se captaron varias tomas de lo que parecía ser un pleistosaurio del periodo Jurásico. Bueno, y en ese año, precisamente, cuando la policía obtiene una de esas famosas fotografías que seguro que todos tenemos en mente. Hay una que sale simplemente un cuello con una boca abierta, y también hay una con 2 jorobas. Cuenta la leyenda, los auténticos y genuinos escoceses, no sé si con falda de cuadros o no, pero que dicen que el monstruo no es como otros aseguran, y que, por cierto, un día podríamos hacer un programa sobre lo de monstruos lacustres, porque hay muchas y muchas leyendas desde la antigua China, Nepal, Chile, Argentina, Estados Unidos, los lagos en Ontario, por ejemplo, la zona de Estados Unidos, de Canadá. Bueno, pues hay un montón de leyendas sobre criaturas en los lagos. Pero fíjate cómo David Meca, informándose
con lo que eran los escoceses que estaban ahí en la orilla mirando cómo se zambullía el hombre y casi diciendo que estás loco. ¿Cómo describían el monstruo? Y cómo él acaba teniendo miedo. Se puso hasta gafas negras para no ver. El otro día cuando nos lanzamos allí, aunque yo llevo gafas negras porque no quiero ver nada, y yo soy de los que piensa que no existe ningún monstruo allí ni nada, pero tanta historia detrás y tantas fotografías que se logran ver en internet y tantos vídeos y eso, pues quieras o no, la gente me ha ido comiendo la cabeza y tengo miedo. Y he hablado con muchísima gente allí, pero al final decidí no hablar con ninguno y mejor a hacer oídos sordos, porque, bueno, yo no sé si son los pescadores de allí o la gente que todo lo exageran más, pero la verdad es que te da miedo oírlos porque, bueno, dicen que tiene 2 jorobas, que mide 25 metros de largo y 4 de ancho, que nada a 35 kilómetros por hora, o sea que mejor no escuchar a esa gente porque si no me parece que sería imposible mentalmente el conseguir este reto. Como veis, la sugestión, la leyenda, todo junto, quién sabe, genera también hasta en las personas más aguerridas, estos que cruzan kilómetros a nado, pues cierta inquietud. Y es que eso de estar nadando y no ver tu antebrazo por la negrura de un lago tiene que tener su aquel. Y en el fondo, cuando estás en mitad de la prueba, esto es del triatlón, pensar en esa figura, quién sabe. ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues vamos con los mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Arturo desde Segovia nos dice: amigos, en España tenemos nuestro lago Ness, la Laguna Negra en Soria, sí, no se cierto. conoce su profundidad y se ha ahogado gente por las corrientes. Cierto, y además es un lugar no solo por la laguna en sí, sino rodeada de antiquísimas tradiciones brujeriles, por ejemplo. Da miedo ver cómo desaparece el Amazonas, aumenta la desertización en España o cómo quedó Sumatra. La página es muy instructiva, nos dice otro amigo. Muy interesante esa apreciación, porque no solo esto es un juguetito interesante, que me da la impresión, y es una reflexión mía personal, que yo no creo que siga estando así mucho tiempo, porque es que he paseado por ciertos sitios y es asombroso, es que se ven, por ejemplo, lo sabéis, yo escribí hace poco un libro sobre un incidente, mejor dicho, dentro de una base aérea española. Bueno, para conseguir planos o de la instalación de esa base, hombre, hay que pedir una serie de permisos. Y tú ahora, a golpe de ratón, lo ves por encima. Y ves el depósito de combustibles, la garita, no sé qué. Me parece que dentro de un tiempo seguro se va a reducir la potencia de ese programa o nos darán una versión beta distinta. Estoy convencido. Pero es muy interesante lo que dice este compañero. Vemos además cómo la geografía está empeorando en muchos lugares. Fer desde Palencia nos dice lo del SICPAC en España, lo ha desarrollado el SEPRONA para redimensionar las parcelas agrarias. Un saludo, Milenio. Otro amigo, Juanan, que dice que Machu Picchu está muy poco definido y él está intentando localizar toda la Gran Muralla China. Ah, qué interesante. Por favor, los que vayáis ya esta misma noche, a las 3 volvemos, y vayáis encontrando cosas, damos luego de nuevo ese triple buzón de contacto. Y también las cartas de papel, que a partir de esta noche son importantes, Carmen, porque podemos entre todos, imaginaos qué proyecto más ilusionante, un grupo inmenso, todo el mundo puede caber, de rastreadores de nuestro planeta. A ver qué encontramos. La muralla, lo que decían de Belmez, claro que sí. Hay que ponerse, y además la herramienta da una posibilidad de grabar y guardar, y podéis enviarlo e intercambiarlo. Podemos encontrar muchas sorpresas, Buenas noches, amigos. Comprobar las alineaciones de las catedrales góticas francesas con las constelaciones de Virgo y Orión, nos dice Ramón, por ejemplo. Claro, interesantísimo, Ramón. Lo que ocurre es que, como decía antes otro compañero, muchas zonas como ciudades están perfectamente escaneadas a un detalle, pero otras zonas no, porque tienen menos interés. Yo, por ejemplo, ayer estaba dándome una vuelta por Lima, ciudad tumultuosa, y puedes redimensionar con el programa que nos comentaba Fernando Berlín, el programa, digamos, más importante o el más detallado, y veía los cerros con los chamizos, con las chabolas de una zona donde pasan una serie de cosas. Es increíble, o sea que hay que intentar insistir en algunas zonas. Estamos en un atasco impresionante en Jerica, pero vuestra compañía es muy amena. Enhorabuena por el programa. Hay mucha gente en los atascos que nos está escuchando. Iker, pues paciencia, un saludo a todos ellos y cuidadito, mucho cuidado en esas carreteras. Claro que sí. Te preguntan si se ve tinieblas desde el Maps. Ah, eso ya responderé, tiene que ver con una investigación, con tiene que ver con tu último libro. Sí, pero caramba con los satélites esos, casi nada estos artefactos. Por favor, especificad mejor cómo encontrar esa página en internet. Luego lo repetimos, Carmen, ¿te parece? Katia, vamos a ver, Lago Ness, estamos hablando de un lugar absolutamente mítico, y como hoy vamos de internet, de interactividad,
bueno, pues me gustaría saber si ponemos lago Ness, hasta qué punto está implicado en la cultura nuestra ya, del siglo XXI, ese término. Bueno, si lago Ness tiene muchísimas páginas, 50.100 en total, 582 de ellas en castellano. 50.000 páginas sobre el lago Ness. 50.100, es una barbaridad. 582 en castellano, como decía, y 57 si colocas lago Ness más desapariciones y corrientes, que era lo que me has pedido. 57 páginas solamente dedicadas a esto. Es muy curioso porque no solamente hay muchos mitos, muchas leyendas, muchas historias que cuentan, diferentes páginas dedicadas solamente a mitos y a leyendas. Luego, por supuesto, están las páginas de los escépticos que lo dicen que es como una auténtica chorrada, hablando mal. Hay otras páginas que explican todas las posibles especies científicamente que pueden ser las que estén en el lago Ness, no dicen que sean, pero todas las posibles especies reales que podrían ser. Hay otra página muy curiosa que desvela el misterio del lago Ness, lo explica, dice la página Enigmas espirituales de todos los tiempos respondidos por esta página, y uno de ellos, hay un montón, y bueno, pues no sé, muchísimos, yo solo digo y uno de ellos es el lago Ness. Quien diga que tiene la respuesta para estas cosas, por lo menos desconfiemos. Como curioso, hay una productora musical en Estados Unidos que han editado discos como Las órbitas de la Tierra, o un disco que se llama El Sol, otro disco que se llama Constelaciones estelares, La enormidad de las distancias, y se llama Lago Ness. Y también, de un poco así más ocioso, hay una película de Scooby-Doo, del famoso perrito investigador, que se llama Scooby-Doo y el lago Ness, y también una página con chistes sobre el lago Ness. Sobre el lago Ness. Y 50.000 páginas, Katia. 50.100 páginas. Imagino que muchísimas, ya no solo, fijaos qué detalle más curioso, sobre desaparecidos y ahogados en el lago Ness, que es la cosa que nunca se cuenta, y no solo eso, imagino que fotos, decenas de miles, claro. Hay un montón de fotos, también hay una webcam que enfoca directamente todo el tiempo al lago Ness, también se pueden bajar sonidos, aunque es complicado, la mayoría que hemos intentado cogerlos no se podían escuchar, bueno, tampoco creo que sea cuestión de saturación, ¿no? Y pero cuidado, la cámara del lago Ness, que hay varias cámaras instaladas, Carmen, lo que ocurre es que no puede grabar casi nada. No, hay una que es acuática, que prácticamente se ve todo el tiempo que estás delante de ella negro, es la negrura. Nos lo decía David Meca antes en esa entrevista, es que es uno de los lagos más profundos y esa oscuridad pues llega hasta las cámaras, pero hay una exterior en la que se puede ver todo lo que es el lago Ness desde fuera, y desde la que muchos dicen que se pudieron captar esas imágenes de hace años, no con esta cámara, pero sí desde el mismo lugar donde se captaron esas imágenes, que se podía ver un animal como con 2 jorobas. O sea que el mito que yo pensaba que podía ser leyenda incorporada al monstruo, que era desaparecidos y ahogados en ese lago, de mito nada, ¿no? De mito nada, hay muchas personas con nombres y apellidos desaparecidas allí, y en estas páginas web cuentan sus historias. Muchas gracias por el informe, Katia. Ese informe que siempre, con los máximos buscadores, los más importantes, nos dan un reflejo ya del hombre del siglo XXI de qué interesa y qué no. Si uno ve, antes de ayer, hablando de Jack el Destripador, veíamos que un personaje que era previo a Jack el Destripador, desvelamos un poco un enigma que no conoce mucha gente, que hubo otro Jack, también criminal y misterioso antes de Jack el Destripador, tenía una página en castellano. Luego de repente ves Lago Ness y tiene 50.000 páginas. Es muy curioso el baremo, de esta manera, Carmen, de cómo, porque los buscadores de Internet hoy en día, a pesar de que, como repito, espero que la gente, bueno, claro, hay de todo. En Internet no te puedes creer ya casi nada de muchas cosas, pero sí el interés por un tema o por otro. O sea que, bueno, hagan sus búsquedas. Bueno, pues ahora nos ponemos mucho más serios. Hemos estado en un periodo más o menos jocoso. Sabéis que Milenio 3... es como una montaña rusa. Nuestro programa continúa a las 3 de la madrugada después del maestro Manolo Morés. Y como siempre los viernes a la 1 en este verano, de 1 a 3, porque mucha gente se perdió la primera media hora, nos lo contabais. Nos ponemos serios porque hay noticias que sí que ponen la carne de gallina de verdad. Y sobre todo cuando indagamos, ahora nos va a salir, Carmen, un teletipo preocupante. Pero es que en España, en nuestro país, ha habido 4 o 5 noticias que surgían en periódicos locales, que apenas tuvieron información, bueno, pues más importante en grandes medios, y que sí los compañeros de la cadena SER, haciendo de investigadores a nivel local, encontraron curiosas analogías. Ocurría hace unas fechas, tan solo un par de meses, y nosotros lo cubríamos. Yo no sé si tiene que ver con esta palabra maléfica, vudú, porque muchos dicen que hay una irrupción de vudú, de rituales más o menos sangrientos, y que muchas veces se utilizan objetos propios del cristianismo como para profanarlos. Ahora vamos a hablar con un experto, pero antes recordamos algunos de esos momentos vividos en nuestro país muy extraños. Ocurría en Zaragoza, en el cementerio. Nos lo contaba nuestro compañero de SER Zaragoza, Miguel Mena. 145 nichos de la parte vieja del cementerio de Zaragoza fueron atacados a martillazos en la madrugada del jueves día 10 de febrero.
Los autores de estos actos golpearon las fotografías de los difuntos impresas en chapa y en otros materiales similares y colocadas en la superficie de las lápidas. Cada una de las fotografías fue golpeada con saña hasta borrar por completo el rostro del difunto. Los nichos que no lucían imágenes fueron respetados, así como aquellos en los que el retrato mostraba a niños o jóvenes. Se da la circunstancia de que una foto de un bebé muestra un solo golpe, como si los autores se hubieran parado al descubrir que quien estaba enterrado allí era un niño. No solo eso, Zaragoza era un foco, pero poco después, en la zona de Henares, volvían a pasar cosas. Nos lo contaba Javier Berché. Era miércoles, de madrugada. Nadie escuchó ningún ruido, pero utilizando un objeto contundente, alguien rompió una vidriera de pavés en la iglesia de San Juan y San Pablo, en San Fernando de Henares. Protegido por la oscuridad de la noche, alguien se coló al interior. Llegó incluso a cortarse con los pequeños cristales, puesto que el párroco del templo, por la mañana, descubrió las huellas de sangre. La profanación de la iglesia tenía un único objetivo: el sagrario, lo más importante para la cristiandad. Una o varias personas, una vez en el interior, llegaron al altar y literalmente arrancaron el sagrario de la pared donde estaba. Forzaron la pequeña cerradura y robaron exclusivamente las formas sagradas y el copón con el cáliz que se guardaban en el interior. Pero sorprendentemente los asaltantes no tocaron nada más. Así nos lo contaba César Alzola, el párroco de la iglesia de San Juan y San Pablo, profanada en San Fernando de Henares, en Madrid. Entraron con una barra metálica muy pesada, violentaron el sagrario después de arrancarlo de donde estaba y se llevaron el copón y el viril, que es donde está el Santísimo Sacramento. No forzaron los cepillos, no forzaron el lampadario, no entraron en la sacristía. Por desgracia es un robo a una cosa que para los cristianos es muy, muy valiosa, el Señor. Y no tengo ningún miedo, Yo miedo es ninguno. Esa era la noticia y sigue siendo la noticia, porque extraños rituales. Algunos confunden términos: satanismo, profanaciones, vudú, santería afrocubana. ¿Qué está ocurriendo? Por cierto, Carmen, que a esta lista se incorporan otros sucesos mucho más desagradables, como los extraños baños de sangre de una gente en Valladolid recientemente, ¿no? Sí, la verdad es que aquí dimos la noticia. Hubo varios testigos que en un bosque cercano a Valladolid vieron como 4 o 5 personas estaban haciendo un ritual en el que cortaban la cabeza a un cordero y se bañaban con la sangre de este animal mientras pues emitían una serie de cánticos que los testigos no lograron identificar el idioma. Lo cierto es que se están dando esta serie de rituales cada vez más a menudo en nuestro país. Están entrando nuevas prácticas, al igual que la inmigración ha entrado en España, pues también han traído sus cultos, sus rituales, y esto está ocurriendo en nuestro país. Vamos a ver, mientras no se metan con nadie, mientras no tengan peligro la gente, pues bueno, la religión cada uno puede hacer la que quiera. Claro, el problema es el siguiente. Parece que, y esto no lo decimos nosotros, lo dice la Policía Nacional, la entrada de ciudadanos de muchas y diversas culturas, con una procedencia también de un rico sentido animista, ha hecho que evidentemente, como todos, pues tengan sus ceremonias. Lo que pasa que el peligro es cuando esas ceremonias, que no son todas, y que no viene aquí una crítica a esto, porque cada uno se lo hace en su casa, donde quiera, y no hay respeto total. Hombre, lo de sacrificar animales es un poco violento, ¿no? Pero, claro, dicen algunos que esto está creciendo y está afectando a otra gente, que es cuando es peligro y cuando Milenio tiene que informar. La noticia es la siguiente: se ha desarticulado una red amplia de prostitución que amenazaba con vudú. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con la policía nigeriana, han detenido un total de 9 personas como presuntos integrantes de una red dedicada a la introducción de mujeres nigerianas en España, a las que posteriormente obligaba a prostituirse mediante prácticas de vudú. Los detenidos son 4 mujeres y 5 hombres, en su mayoría de nacionalidad nigeriana, y además se han descubierto 3 pisos ubicados en la Comunidad de Madrid en los que los miembros de la red utilizaban sus actividades delictivas. En estos pisos fueron hallados informes ginecológicos, 10 pasaportes, algunos de ellos falsos, tarjetas de crédito, libretas de ahorro, dinero en efectivo y fotografías de diversas prácticas de vudú. Las investigaciones comenzaron hace 5 meses, cuando el Servicio de Aduanas de Nigeria interceptó un paquete postal procedente de Madrid que contenía diversa documentación, ropa interior femenina y objetos relacionados con los rituales de magia vudú, incluida fotos de mujeres jóvenes nigerianas desnudas. Las indagaciones realizadas por los expertos permitieron localizar a una joven africana que declaró a la policía que estaba siendo retenida contra su voluntad y sometida a prácticas de vudú y a continuas amenazas y maltrato. Nos puede sonar todo esto a que el vudú es una cosa como de otro tiempo, y no es así, porque en determinadas culturas se cree firmemente en ello, y la manera de tener atado a una persona bajo la peor de las amenazas es precisamente con esto, con el vudú. Sin embargo, queremos acudir a un querido amigo, escritor y además compañero reportero, que acaba de filmar
junto a Juanjo Revenga, una serie que va a dar mucho que hablar y de la que vamos a hablar mucho en Milenio, que es ni más ni menos que América Mítica, para Televisión Española. Ellos han visto Vudú del de verdad y me gustaría preguntarle muchas cosas. Don Juan Jesús Vallejo, compañero, ¿cómo estás? Hola Iker, ¿qué hay? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues por lo menos un poco inquietos, porque hemos hecho un pequeño sondeo por la prensa y raro es el día que no están desarticulándose redes de este tipo, que no se informa de rituales más o menos sangrientos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Esto es vudú de verdad? ¿Esto es una especie de mistificación, de mezcla de cosas? ¿Está llegando gente realmente peligrosa que hace estas cosas, Juan? Yo pienso, bueno, nos estamos enfrentando a una religión que no es la nuestra, ¿no? Que es de otro país, de otra cultura, y digamos es un choque cultural, ¿no? O sea, rebuscando en mi archivo, pues tengo noticias, por ejemplo, de la revista Interview de los años 80, de cuando empezó a llegar la santería en España, ¿no? Que era algo como muy novedoso. Pues la novedad ya, más que novedad, es una moda, ¿no? De santería y otras religiones. El problema que hay con el vudú, en este caso, sería, bueno, que detrás hay una delincuencia, perdón, que son las mafias nigerianas, que, bueno, que aprovechan esta religión, que tienen muchas de las chicas que hay en ciudades nigerianas, en barrios completamente deprimidos, y se aprovechan de ellas o las esclavizan, digamos, debido a la utilización de magia negra. Aunque el vudú hay que pensar que magia en sí es una religión en toda la regla. Es una religión. ¿Cómo podríamos distinguir cuando ocurre esto? No sé, ocurre esto de Valladolid y nos informan. Yo creo que los periodistas nos encontramos con una cantidad tremenda de información, pero con una desinformación en torno a este tipo de cosas. Por ejemplo, vemos este ritual en el que se degüella un cordero, la gente se mancha de sangre, se ponen unas túnicas, empiezan a danzar, hacen unos círculos, pero luego encontramos otro sitio donde han robado unas hostias y de repente han dejado una especie de muñeco con alfileres, como ocurrió en Levante. ¿Cómo podríamos saber qué diferencia hay entre lo que es vudú, que proviene sobre todo de África, con otras culturas que tú muy bien conoces porque las has rodado en vivo? ¿Cómo podríamos diferenciar entre lo que puede ser más peligroso y lo que simplemente es un juego de aficionados o cosas que no tienen peligro para el resto? Sí, vamos a ver, digamos que, por ejemplo, cuando me comentas que una iglesia, además yo hablé con uno de los sacerdotes que estuvo allí en Alcalá de Henares, se roban hostias consagradas, habría que apuntar más bien a ritos de tipo satánico, más que a vudú. Ten en cuenta que el vudú es animista. ¿Qué significa que es animista? Todas las religiones antiguas piensan que la naturaleza que nos rodea está animada. De ahí que utilicen sangre de animales, porque la sangre es la esencia de la vida. O, por ejemplo, con las prostitutas, pues vello púbico, otro tipo de cosas. Pero, por ejemplo, cuando alguien, digamos, coge hostias consagradas, el animismo peca por su ausencia, ¿no? Brilla por su ausencia. Digamos que eso sería un ritual de tipo satánico completamente. En el caso, por ejemplo, también donde aparece un cordero y gente vestida de blanco y en un círculo, hombre, habría que verlo. Eso tendría que verlo, porque el que se mate un cordero se puede hacer no solamente en vudú, se puede hacer en santería, se puede hacer, por ejemplo, en Palomonte, en Abacuá, o sea, en muchas religiones, y también en rituales satánicos. Normalmente, eso, las religiones como el vudú, que sería el vudú más bien en Haití, no lo que viene de Nigeria, utilizan elementos pues con un gran simbolismo natural. Oye, la verdad es que tú has podido, junto con Juanjo Revenga, grabar algunas de estas peripecias en sus lugares de origen. ¿Cuál es la que más te ha impresionado? Estando grabando América Mítica, que va a ser una serie que de verdad va a haber que disfrutar, porque esto imagino que por mucho que uno tenga documentación, como es tu caso, cuando te pones delante en determinados ambientes, en determinados lugares, ver un ritual de estos auténtico tiene que poner todavía los pelos como escarpias, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, no sé, recuerdo algunas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en Panamá, Yompi Yompi, ¿no? Cuando de repente, pues delante de mí la gente entraba en trance y por su boca hablaban los espíritus. Por su boca hablaban los espíritus, o sea, procesos de xenoglosia o de histeria máxima. En principio, o sea, si te pones fríamente a analizar lo que están haciendo, por ejemplo, en aquel caso en Panamá, la gente emitía unos sonidos guturales repetitivos, que desde el punto de vista científico lo que provocaría sería en un primer momento una hipopsia, que es una falta de oxígeno en el cerebro. Eso es lo que hace que entren en trance en un primer momento. Pero claro, luego está el segundo momento, que es cuando realmente ese hombre empieza a dar mensajes, que interpreta el sacerdote, el chamán, por llamarlo de alguna forma, y que bueno, son escenas, digamos, que te ponen los pelos de punta, porque ves a la gente con los ojos vueltos, no son capaces ni de mantenerse en pie, tienen que ser ayudados por otros, y es un momento, la verdad, que te impresiona. Ahora, por ejemplo, también recuerdo haber estado en Cuba en ceremonias de Palomonte, y en cambio la gente allí lo veía de otra forma, ¿no? Por ejemplo, el Palomonte en Cuba, ¿no? Pues la gente me decía, no, es que si esta señora te hace una maldición acaba con tu vida, ¿no?
Convencidos de ello, ¿no? Efectivamente, eso es lo que más te impresiona, porque por ejemplo el yompi yompi es otra religión, o la santería en sí, pues bueno, pues digamos que la vi, entre comillas, menos peligrosa, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, con el Palomonte sí me chocó aquella afirmación de decir, no, o sea, tú le pagas a esta señora, quieres afirmar la vida de alguien y lo consigues. Yo no creo realmente que si tú le pagas a una señora, por muchos rituales que haga, arruine la vida de nadie. El problema es que si la persona, que es enemigo, se entera, efectivamente, se lo va a acabar creyendo y su vida va a ser tener una espiral, tremenda, en la que va a caer en un completo desastre, ¿no? Esa eterna frase que realmente indicaría que el mal de ojo solo es efectivo en quien lo cree, ¿no? Profundamente. Efectivamente, pero es que, bueno, ten en cuenta que la psique humana es todo un misterio, ¿no? Y que podemos hacer a nuestro cuerpo, incluso, ¿no?, a nivel físico, un tremendo daño. Recuerdo una vez que entrevisté a Reverte Coma, el antropólogo forense, sus trabajos en Panamá, ¿no?, con los indios cunas o con los indios chocoes. Yo he estado con los indios cunas y con los indios chocoes también ahí en Panamá. Y hubo una cosa que me chocó. A mí me decía Reverte Coma, dice, es que iba allí por las aldeas y me decía una mujer que se estaba secando, y yo le decía como médico, no vaya a asustar al brujo. Y estaba secando, que se metía en su cama porque estaba convencida que tenía un mal de ojo, pero es que se morían. ¿Se morían? Se morían, literalmente, o sea, se morían. Entonces, por ejemplo, cuando estuve en Poblado de los Indios Chocoes, y por ejemplo, pues se le ocurrió a un señor poner agua potable en un poblado chocoe, bueno, pues no llamó al chamán, y entonces la gente, pues, entraron casos de posesión demoníaca en el poblado chocoe. Y es curioso, o sea, cuando fue el chamán a hacer una ceremonia para que los guandras, que son los espíritus que guardan los manantiales, dejaran a la gente beber aquí el agua, acabaron las posesiones demoníacas, pero en aquellas posesiones llegó incluso a haber sacerdotes jesuitas implicados, ¿no? Qué Con curioso. lo cual, es una historia... Juan Jesús, lo dejamos ahí porque no tenemos más tiempo, pero por supuesto te emplazamos para que junto a Juanjo Revenga vayas en este verano contándonos algunas piezas de esa serie que va a dar mucho que hablar, que es reporterismo puro y duro del de verdad, descubriendo las partes más ocultas de América Mítica. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo muy fuerte, Iker, y un abrazo para ti, Carmen. Pues hemos tenido de todo, Carmen. Por lo menos hay que estar informados, de que están pasando muchas cosas, hay que saber, porque muchas veces por desconocimiento, y los primeros somos los periodistas, decimos una cosa que luego no se ajusta a la verdad, pero claro, para eso hay que tener amigos como Juan G. Vallejo o Juanjo Revenga. ¿Qué nos cuenta la gente? Últimos mensajes, 7640, palabra milenio. Pues vamos con Javi de Badalona, que nos dice, podríais hacer un programa debate sobre las misteriosas señales en los campos de maíz. Yo he estado en el lago Ness y da miedo hasta mirarlo. Oye, pues es un buen debate. Seguimos, por favor, recogiendo toda esta semana lo que son propuestas de debate. Empezamos con Belmez, y ya veis la que se lió la semana pasada. Círculos de Inglaterra, no está nada mal. Pasé una noche a 1,5 metros de la orilla del Loch Ness y por escéptico que seas, es uno de los sitios más inquietantes que conozco. Probadlo, nos dice Ramón. Tengo oído que en la Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, dicen que hay un lago en la que se esconde un monstruo. En un libro de Atienza sale algo. ¿Qué sabéis de eso? Leyenda preciosa en Sanabria, sí señor. Una leyenda que si queréis un día recrearemos. Antonio desde Lorca, si el lago se junta con el mar, el dicho monstruo puede ser cualquier habitante del mismo. Juan José de Málaga, se pueden ver restos de ciudades perdidas en el Amazonas profundo, nos dice con esa técnica del Google Maps. Que vamos a decir de nuevo la sí, porque nos dirección. La están pidiendo muchísimo. Bueno, venga, la decimos, Carmen. Es maps, maps.google, con 2 os, .com, maps.google.com. Allí pueden encontrar una herramienta en la que uno se siente el auténtico dueño del mundo, nunca mejor dicho, pero, repito, no es que veamos como un sello en el suelo, porque hay zonas del planeta que están menos escaneadas. Ahora, la sorpresa de viajar por el desierto de Nazca y encontrarme las líneas, yo es que me he quedado frío. No tenemos mucho más tiempo, Carmen, ¿acabamos con un último mensaje? David de Segovia, que nos pide buscar la Catedral de Justo Gallego en Mejorada del Campo, a ver si es cierto. La del hombre del famoso refresco. Sí que es cierto, ¿eh? Y está, claro que es cierto, sí, eso no cabe duda. Bueno, nosotros nos marchamos, todo el equipo. Volvemos a las 3 con un montón más de noticias, de informaciones, de dramatizaciones y de secciones. Por si no daba tiempo para tanto, pues eso y 2 tazas de más. Un abrazo, seguís con la SER, un abrazo.